fuimos a una reunión y una persona nos dijo, ay, sí, entonces es que él te salvó. Y yo, no, o sea, es que a mí nadie me salvó. O sea, mucha gente tiene en su mente ese México que te venden de las películas de los vaqueros. Y de pronto llamaste hogar a un país que no es el tuyo, donde la salsa no pica y las fiestas mexicanas son el 5 de mayo. Un lugar en el que compartir los mejores momentos con los tuyos significa hacerlo a través de una pantalla. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. O lo que es lo mismo, seres que a donde van terminan buscando tortillas. Braunfels, Alemania. Habitantes, 6.535. Inmigrantes, 1.157. Mexicanos, 4. Precio de la decena de huevos. Sí, decena de huevos. 1,95 €, equivalentes a 50 pesos mexicanos. Lo que no te imaginabas de Braunfels. Tiene un castillo que lleva 800 años perteneciendo a la misma familia. Incluso hoy en día es habitado por la generación actual. Seguramente recuerdas en las clases de secundaria cuando un maestro hacía alguna pregunta, escasas 2 o 3 manos se levantaban para responder. Ahora imagínate estar en un salón de clases donde cada vez que el maestro pregunta, el 100% de los alumnos quieren participar. Este nivel de competitividad hizo que esta mexicana pusiera su propia empresa en Alemania. Valeria ha logrado hacer lo que muchos tal vez pensarían que es imposible: venderle piñatas a los alemanes. Y hoy en día ya no solo a los alemanes, porque también exporta sus piñatas a varias partes del mundo. Esta es la historia de Valeria. ¿Cómo fue que dijiste, ay, piñatas? ¿Eres muy fan de las piñatas o cómo? No, fue toda una casualidad. Lo que pasa es que yo estoy casada con un alemán ahora. Ok. Cuando yo vine primero a aprender el idioma porque yo estudié alemán en México un poquito y ya de ahí me vine para perfeccionar un poco lo aprendido. Pero el chiste de las piñatas fue porque yo para el cumpleaños de mi suegra le quería hacer algo así como especial y le hice un gatito de papel maché. Entonces yo puse ese gatito de papel maché en mi Facebook y ahí había una señora que yo conocí que tiene un restaurante mexicano y ella vio el gato. Y me dijo, ay, oye, ¿por qué no me haces una piñata? Y yo le dije, ay, nunca me había hecho piñatas, ¿cómo crees? Y me dijo, no, si te quedó bien el gato, te va a quedar bien la piñata. Y ya, así le hice la piñata y ella la puso en su restaurante y dice que ya no la quiso romper. Entonces la puso de adorno y llegaba gente y le empezaban a preguntar, oye, ¿quién te hizo la piñata? Y ya así fue como que de boca en boca se fue pasando. Y ya así después de algún tiempo me animé a hacer una página en Facebook y ya así empezamos despacito. Oye, pero entonces, ¿cómo fue que... Primero, ¿por qué te llamó la atención de estudiar alemán? ¿Alguna relación que cómo llegó el alemán a tu vida? Siempre tuve la inquietud desde muy pequeña de salir a estudiar a algún otro país. Pero de verdad, desde que tenía yo como 10 años, tenía yo esa idea de que yo quería estudiar en otro lado. Crecí en Cancún y pues llega mucho turismo americano y yo decía, ay no, yo quiero pero otra cosa, algo diferente, y fue que empecé a investigar de Europa, ¿no? Y me gustan mucho los idiomas y los retos, y el alemán me parece un idioma así interesante. Y fue que le dije a mi mamá, no, es que me gustaría, y me dijo, pues sí, pues investígalo y hazlo. Sí. ¿Y lo hiciste? Y ya como a los 16 creo empecé a estudiar alemán, pero así bien poquito, una vez por semana, y ya en cuanto me di cuenta y dije, ay no, sí me gusta este idioma, está padre, fue que le empecé a meter más intensidad al estudio. Uh-huh. Y ya empecé a planear venirme un año aquí a Alemania. Bueno, era como mi regalo de 15 años. Cuando yo cumplí años, estábamos pasando una situación un poco difícil y mi mamá me dijo, no vas a tener tu regalo ahorita, pero cuando termines la preparatoria te voy a regalar tu viaje a donde tú quieras. Entonces, así fue que empezó. Yo empecé a buscar un viaje pequeño, pero luego dije yo, ay, 2 semanas no es suficiente. Y ya empecé a buscar programas y de repente encontré este programa de au pair y me vine de au pair, viví con 2 familias alemanas aquí en Alemania.
Pero obviamente no llegaste a Braunfels, has de haber llegado a una ciudad más grande. Sí, llegué a Colonia, llegué así a una ciudad bien grande, bien padre y con mucha vida. Oye, Sí. ¿te sentiste como pez en el agua desde el inicio o fue así de qué hice? ¿Por qué yo le dije a mi mamá que me quería venir? La verdad es que me encantó. Pues, como siempre era lo que yo quería, no sé, era como para mí un sueño salir. Y bueno, tengo que recalcar que mi mamá es maestra pues de artes plásticas en escuelas, ¿no? Y pues somos una familia promedio, no, tampoco viajamos mucho porque pues no se puede siempre, ¿no? Y entonces era como mi sueño, y claro que cuando mi sueño se cumplió fue para mí así de, ay, una maravilla, ¿no? Oye, pero ¿tenías pensado al final del camino vivir fuera? Más o menos, porque la verdad ya cuando llegué a Alemania me di cuenta que la gente tenía un carácter un poquito diferente a lo que a lo que yo tenía. Yo tenía en mi mente así de que, ay, me voy a ir a vivir un año al extranjero y voy a tener mi película de esas americanas, ¿no? De cuando se van de viaje. Eso era lo que yo pensaba y bueno, yo llegué aquí y pues me di cuenta que pues es totalmente diferente, ¿no? La gente aquí es un poquito más reservada, o sea, son un poquito más serios. ¿Qué ocurrió? O sea, ¿pasaste este proceso de estudio y te regresaste a Cancún o conociste a alguien y te quedaste? ¿Cómo fue? Pues exactamente unos meses antes de llegar a Alemania conocí a mi ahora esposo. Y claro que eso le metí intensidad a a mis ganas de venir, ¿no? Porque pues siento que también puede ser que ese haya sido un punto de que yo me sentí más cómoda aquí porque, bueno, para empezar no tenía yo el gran problema del idioma tan fuerte, porque como lo vi en su Instagram, sí es cierto, ¿no? Que estudias un idioma y llegas y piensas que lo dominas y, oh, Dios, no, nada que ver, ¿no? No sé, yo me sentía así, ay, yo ya hablo alemán, ¿no? Cuando llegué aquí me di cuenta que yo hablaba lo básico, o sea, estuve como 2 años y cachos estudiando en México y era lo básico prácticamente. La gente habla súper rápido y no se parece para nada a ninguna palabra al español, ¿no? Y entonces llegaste caíste como en blandito porque ya llegaste conociendo a este chico. ¿Cómo lo conociste? Sí. O sea, lo contactaste por internet, me imagino, pero ¿cómo fue? Ay, él era mi tándem del idioma. ¿En serio? Sí, porque como yo no tenía un certificado tal cual de que estudié alemán en México, porque siempre fueron clases privadas, para sacar la visa tenía yo que presentar un certificado del Instituto Goethe, que se llama, o tenía yo que demostrar que yo hablaba el idioma haciendo una entrevista con el cónsul en alemán. En ese entonces dejaban hacer las entrevistas con los cónsules de cada estado y yo era en Cancún donde lo iba a hacer. Entonces dije yo, no me queda de otra más que hacer la entrevista en alemán y estaba yo súper nerviosa. Y mi maestro, así bien delicado, como muchos alemanes lo son, me dijo, no vas a pasar el examen si solo hablas conmigo, porque estás acostumbrado a mi tono y o te buscas un tándem o no lo vas a pasar. Explícanos rápido qué es un tándem. Es intercambiar un idioma con otra persona. Por ejemplo, Nils se llama. Tenía el interés de hablar mejor español porque él habla español, o en ese entonces ya hablaba español, y yo tenía el interés de mejorar mi alemán. Y ya fue que haces citas, puede ser presenciales o por internet. Nosotros lo hicimos, la verdad, por internet, porque era pues lo más práctico. Y ya él me ayudaba así a mejorar pues platicábamos un rato en alemán y otro rato en español, pero es sin costo. Sí. Ah, okay. Eso pues es un ganar-ganar, está buenísimo. Sí. Y entonces, ¿qué idioma empezaron a hablar una vez que dejaron las sesiones profesionales educativas? Español, la verdad. Está bien que haya así un puesto el español. Ok, viven en Alemania, pero hablan español. Sí. Bueno, cuando yo estudiaba aquí, en ese entonces vivíamos bastante lejos. Solo nos veíamos a veces los fines de semana, no siempre. O sea, sí fue un apoyo, pero tampoco fue así como que yo lo pudiera estar viendo diario o que me pudiera ayudar en las tareas del día al día, de no sé, de ir al banco o ese tipo de cosas, ¿no? Que fue lo más difícil al inicio, ¿no?
¿Alguna anécdota por ahí con respecto al banco? Bueno, tengo otra con respecto a mi mamá, la mamá invita, ay, se me va la palabra, Dilo en alemán, igual no te entendemos, pero iniciamos la lucha. se le dice la Gastmutter, sí, bueno, es como la mamá que me acogió, ¿no? Era como mi mamá postiza, digamos. Ok. Me acuerdo que yo llegué en agosto a Alemania y entonces a finales de septiembre empezó a nevar así, pero fue la peor nevada del 2009. De todos estos años nunca he vuelto a vivir algo así. Entonces empezó a nevar y ya llegó la hora de irme a la escuela. Y yo no me preparé para ir a la escuela, yo me quedé ahí en la cama con mi cafecito. Y viene la mamá y me dice, ¿y qué haces en la cama? Le digo, no, pues es que no puedo ir a la escuela porque está nevando. No. Aquí salimos, llueva, nieve o con cualquier clima. Así que te paras, por favor, y te me vas a la escuela. Aquí esos pretextos no existen. Y yo, no, porque por ejemplo en México era mi mamá así de que llovía y te decía, ay, no, hijita, no vayas a la escuela, ¿no? Entonces sí, aquí fue así aprender a vivir con cualquier tipo de clima, ¿no? En ese sentido, ¿cuál crees que haya sido como el shock más impactante en cuanto a la cultura mexicana en comparación a los alemanes? Te lo puedo decir con un ejemplo. Sí. La primera semana de la escuela llegué 5 minutos tarde a mi clase y llegué y toqué la puerta y me metí. O sea, en vez de tocar la puerta y esperar, llegué, toqué la puerta, me metí y me dice el maestro, ¿a dónde vas? Y le dije, ay, perdón, mil disculpas. Y ya empiezo con mi cuento, es que mi tren se tardó y no sé qué, lo siento mucho. Me dice, no entras a mi clase. Y yo, pero ¿por qué solo son 5 minutos? Y empecé con mi cuento, es que el tren se me fue, no sé qué. Me dice, mira, mañana sales 1 hora antes, porque si esa media hora antes no te dio tiempo, mañana sales 1 hora antes para llegar, porque mi puerta se cierra puntual a las 7 y así tal cual, y no me dejó entrar y yo pensaba que era una broma y yo me reía, ¿no? Así como mexicana, así digo, no así tanto feo, pero yo tenía así creo que una risa nerviosa, así y le digo, es verdad al final, y me dice, es verdad, así que por favor salte y cierra la puerta. Entonces, o sea, aquí la puntualidad es algo así como... Wow. Que de por sí yo soy bastante puntual en México, pero siempre tengo esos 15 minutos de tolerancia en mi mente. Bueno, como quiera que sea, eso funciona, les funciona definitivamente. Sí, los tienen bien entrenaditos. Sí, o al inicio también yo tendía a ser demasiado, no quiero decir alegre, pero yo me río mucho, suelo ser muy sonriente y mucho me malentendían los hombres, pensaban que les estaba coqueteando porque creo que aquí la gente es un poquito más reservada. Por ejemplo, tuve que cambiar eso de mí, eso de ser demasiado sonriente y de ser demasiado alegre, porque pues sí me empezó a molestar a mí que ya que cada vez que iba yo a algún lugar y que era yo amable como siempre, ya... Pues sí, ay, qué coqueta, ¿no? Yo creo que Nils en ese sentido como que te iba un poco dirigiendo de, oye, aquí son las cosas así, quizá tuviste como un coach en ese sentido, ¿no? ¿O no? Él fue el primero en caer con la sonrisa. Sabes, Nils es como mexicano. Nils es más mexicano que yo, creo. Él ama México. Nils vivió 5 años en México, pero sin conocerme a mí. ¿Y cómo? ¿Y esa historia cómo fue? O sea, ¿cómo llegó él 5 años a México? ¿Por qué a México? ¿Qué hizo ahí o qué? Sí. Él estaba trabajando en una empresa alemana en Querétaro. Okay. Sí, y pues le encantó la cultura y él habla tan bien español que hay gente que por las piñatas que me ha hablado a la casa y me dicen, oye, yo no sabía que tu esposo también era mexicano. Y les digo, no es mexicano, es alemán, le digo. Solamente tiene todos los modismos. Mi hermana dice que Nils nació para pertenecer a nuestra familia en México, ¿no? Oye, a mí lo que me llamó la primera vez que vi tu perfil en Instagram, yo dije, ¿cómo le hace alguien para venderle piñatas a los alemanes?
Sí, sí ha sido una labor dura. Es que además estás en una ciudad pequeña, o sea, ni siquiera es como ¿sabes? Un Berlín así grande, no sé. Y no, o sea, es una ciudad pequeña. Y somos los líderes en toda Alemania, en ventas. Lo tengo que decir, ¿eh? Claro, por supuesto. Lo que pasa es que este proyecto ha sido un proyecto muy cuidado por mi parte, porque todo empezó de verdad de pura casualidad, fue una grandísima casualidad. Entonces yo paralelo empecé a estudiar aquí. Yo estudié algo entre economía y administración de empresas, es como una mezcla. Y claro que durante el estudio nos pusieron la típica tarea de crea una empresa, hazle una misión, una visión, y ya saben, ¿no? Entonces yo dije, ay, pues práctico, lo hago de lo de las piñatas. Entonces hace cuenta que lo que yo no sabía es que ese proyecto iba a ser durante toda la carrera. Eso fue algo muy bonito en donde yo estudié, que me gustó que tengo que esa tarea se aplicaba a marketing, a administración, a derecho. Entonces yo fui prácticamente como armando mi negocio con la ayuda de mis maestros. Y cada vez se me volvió así como algo ya, como un proyecto personal, así de que hasta me emocionaba yo en la clase cuando escuchaba yo algo que yo estaba haciendo mal y yo decía, ay, lo estoy haciendo mal. Y llegaba yo a mi casa y a trabajarle al negocio, ¿no? Ahí, sí, y tanto fue así que me metí en el tema que al final hice mi tesis sobre el negocio de las piñatas. Wow. Y fue la mejor tesis de 80. Perfecto, felicidades. Saqué la calificación máxima, el 1. Aquí es el 1, wow, ok. El 1. Ay, sí, yo lloré ese día cuando hice mi presentación ante los profesores, no, hasta lloré porque me dijeron, tenía tanto tiempo que no teníamos una tesis tan interesante, ¿no? Siempre los temas me dicen, perdón, pero aburridos, ¿no? y las piñatas era así como algo loco, ¿no? Y bueno, el chiste es que por el estudio fui armando este negocio y se empezó a volver rentable. Y pues ya cuando acabé la escuela sí pensé, ay, ¿qué hago? ¿Me busco un trabajo seguro? ¿No? O sigo luchando, porque pues tener un negocio aquí es bastante difícil comparado a México. ¿Cuáles son las complicaciones allá? Todo súper en regla, con los impuestos, facturas, tienes que tener miles de seguros, ¿no? O sea, pagar tu propio seguro médico. Después de que empiezas a ganar cierta cantidad, tienes que pagar tú misma. Ya no podía estar yo asegurada sobre mi esposo, ¿no? Sí, al final fue esa decisión y ya platiqué con un maestro y el maestro me dice, si ya tienes todo en papel, hazlo, me dice, pruébalo, así. No sé, me dio como ánimos y dije yo, ay, sí, tienes razón. Y ya fue que así seguí y aquí seguimos. Sí. Entonces, sí, finalmente hiciste lo de tu tesis, brincaste de este proyecto como de emprendedor y lo hiciste una empresa. Sí, a los 6 meses de dar ese brinquito ya estaba yo cumpliendo mis metas de un año. Wow. Que tenía yo en papel. La verdad es que sí nos ha ido muy bien, pero creo también es importante esa mezcla que tengo porque soy una persona extremadamente creativa, pero también tengo ese lado de los números. Wow. Entonces, yo soy mi contador, yo hago todo. O sea, yo hago mi contabilidad, hago marketing, hago todo eso, me encanta y sí, yo creo que esa es una buena mezcla. Por ejemplo, somos atractivos para otras empresas que luego nos compran, porque mucha gente hace piñatas, la verdad no soy la única, pero muchos lo manejan así, es un negocio irregular, así lo hacen entre ellos, no te pueden dar una factura, ¿no? Y también, por ejemplo, para mí es como una religión las fechas de entrega y todo eso, o sea, trabajo muy bajo el plan alemán, así, entonces eso le gusta al cliente. Oye, pero entonces los alemanes sí conocen las piñatas. Al inicio casi no, se empezaba a escuchar sobre las piñatas,
Y yo, por ejemplo, fui a muchas ferias, de esas ferias de creatividad, o fui a algunos que sí, de repente que sí, el bazar latino o el bazar navideño, y yo fui a muchos eventos y puse mi stand y a dar promoción, ¿no? A repartir flyers, que son piñatas pero yo me fui dando cuenta que la verdad que ya con el paso del tiempo la gente empezó cada vez más a saber sobre las piñatas después del videojuego de la lama. Ah, sí, claro, las piñatitas se llama, sí, el juego. Entonces te vino como anillo al dedo. Sí, y por ejemplo, en Estados Unidos el tema de las piñatas está fuertísimo. Incluso aquí hay piñatas, muchas. Sí, y después salió el video de Selena Gómez con la piñata del corazón, y entonces todo eso, había gente que me escribía un email y me decía, es que yo vi un video y vi una cosa que es de papel, que parece una pinata, escriben, ¿no? O algo así. O sea, la gente te pregunta, ay, las mamás, es que mi hijo me está pidiendo una piñata, yo no sé bien qué es, pero... Bueno, eso era hace años. Ahorita todo el mundo sabe que es una piñata. El 90% de mis clientes son alemanes. Wow. ¿Y entonces le vendes a niños, o sea, a familias para el cumpleaños del niño como es en México? ¿O no? ¿O ya es más bien como para empresas un atractivo en los juegos, así como, ay, es algo distinto? Para todos. Por ejemplo, vendemos muchas piñatas para bodas. Es increíble porque yo no sé si... también se refleja en Toronto, pero en Estados Unidos se volvió así como algo muy, digamos, algo así muy fancy, así tener una piñata, así, pero ya son piñatas más, o sea, ya con más diseño, ¿no? Un poquito más elaboradas y sí, vendemos muchas piñatas para boda, muchísimas, para bodas, para niños, pero también muchas para adultos, para empresas también, como pequeños regalos para sus clientes o algo así. Por ejemplo, el año pasado hice unas mini piñatas así en forma de corazón que le mandaron a que mandó la editorial de todas las revistas, de la Cosmo, Vanidades, eran como 20 revistas, Brigitte, y les hicimos piñatas a ellos y ellos les mandaron regalos a todos sus clientes más importantes y a bloggers y artistas. Me mandaron una lista y me hicieron firmar un papel y jurar por mi vida que no iba yo a decir la dirección de nadie y que no iba yo a decir para quién fue. Uh-huh. Y bueno, eso es padrísimo. Por ejemplo, la Navidad pasada, nuestras piñatas adornaron todas las tiendas. Aquí hay unas tiendas tipo Liverpool que se llaman Pick and Kloppenburg y nuestras piñatas estuvieron ahí en toda la Navidad aquí en Alemania y en Austria. Fue súper bonito. Ese era un sueño que yo tenía de que las piñatas se vieran en una tienda de ese tipo, y de repente me llamaron y me preguntaron, y dije yo, me escuchó el universo. Platícanos, ¿cómo es tu línea de producción? ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Trabajan alemanes? Porque ya me imagino, yo creo que mucha gente, muchos mexicanos en particular, te me han dicho, oye, llévame a Alemania y dame trabajo y te armo piñatas. Yo te hago piñatas. Yo pongo el engrudo. Me han preguntado, la verdad. Pero, por ejemplo, por el momento estamos trabajando con una asociación con personas que tienen diferentes discapacidades. Wow. Y ellos nos ayudan a hacer las formas de las piñatas y yo aquí en el taller me encargo de decorarlas porque ya es el trabajo más fino, pero ellos me arman los cuerpos y todo eso. Ahorita, lamentablemente, por el coronavirus está cerrada y estoy sufriendo porque hasta el año pasado había yo estado trabajando, por ejemplo, con ayudantes temporales, de que le pagaba yo a personas para hacer cierta producción y ya tener mi bodega, ¿no? Para cierto tiempo, porque la verdad es que es muy costoso pagarle a alguien que esté todo el tiempo aquí, porque les tienes que, o sea, es que aquí en Alemania todo es tan... ordenado. Sí, es que si te sales lo notan. Entonces, la verdad todavía no había yo podido dar ese paso de tener empleados directos que diga yo que va a estar todo el día conmigo,
Porque también mi suegra, por ejemplo, me ayuda. Mi suegra está muy involucrada en lo de las piñatas y ella me ayuda y la verdad ni me cobra, o sea, ni quiere. Dice, ay, no, yo con gusto, ¿no? Y desde hace como un año también mi esposo se metió en el negocio porque antes solo era yo y ya él ya se metió un poco, aunque él tiene su trabajo, pero ya él se integró más en el proyecto y te digo que antes le pagamos a 10 personas que vinieran por horas para ayudarme, pero a partir de este año habíamos empezado con ese proyecto, que ese proyecto había sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Yo lo escribí en mi tesis, tenía yo esa idea de hacer todo esto, como darle esa parte social, esa que se volvieron, porque en México hay proyectos así, de que por ejemplo la casa de los abuelitos en Cancún, ellos hacen piñatas en Navidad y las venden y las ventas pues son también para ellos. Entonces nosotros encontramos esta asociación aquí en Alemania y ellos en cuanto escucharon lo de las piñatas les encantó y dijeron, ay sí, claro, estamos y yo sí, pero no les puedo pagar mucho. No importa, para nosotros el dinero no importa, me dijeron. Y yo, aleluya. Bendición. No, ellos necesitan tener una actividad. Entonces, está como que creo que por parte del gobierno también subvencionado para ellos y ya es más como que se les paga algo representativo. Oye, ¿te imaginaste alguna vez, tal vez desde que estabas planeando tu tesis, ¿no? Tu trabajo ahí en la escuela, ¿alguna vez pensaste que todo esto que hoy en día tienes de experiencia y lo de los centros comerciales y lo de apoyar a esta gente con discapacidad, o sea, ¿lo soñaste, lo visualizaste o cómo fue? Sí, o sea, sí lo soñé, pero no estaba yo segura de que todo esto fuera posible. Pero Nils ama este proyecto y él siempre me decía, no, es que vamos a poder más. O sea, al final también has llegado ya a exportar piñatas, ¿no? Por lo menos allá en Europa. Sí, vendemos mucho a Estados Unidos también. Vendo mucho en Estados Unidos. Suena loco, pero la primera vez que me cayó el primer pedido dije yo, están locos. Dije, ¿cómo van a pedir una piñata desde Estados Unidos? O sea, de Alemania a Estados Unidos. Teniendo a México abajo, aparte. Y es que ahorita que hablamos justamente de esta parte mexicana y la cultura que no quieres que se pierda, pienso en esta cuestión de que de repente se ha vuelto un poco comercial la piñata, pero quizá no con el sentido mexicano que le damos nosotros, aunque quizá nosotros ya también como que perdimos un poquito de cuál es el sentido de la piñata. Pero Sí. te ha tocado también como entrenar o como culturizar, déjame decirlo así, a los alemanes de qué sentido tiene la piñata y cuál es el objetivo, o simplemente es como la parte comercial de le pegas y tan. No, siempre que voy a algún evento y cuando he dado alguna plática, siempre lo primero que, diríamos coloquialmente, lo primero que me chuto es la historia. Siempre les explico que son los 7 pecados y que el palo es la fe, ¿no? Y los ojos vendados representan la fe y el palo representa la fuerza para romper con esas cadenas de esos pecados. O sea, siempre les explico la tradición. También les explico que cómo llegó la piñata, que Marco Polo trajo la idea de China, de ahí llegó a Italia, de Italia se fue a España y de España llegó a México, ¿no? Y los colonizadores la usaron en México para colonizarnos. Básicamente, evangelizarnos. Oye, me quedo pensando en eso que nos decías de que tu mamá es maestra de artes. ¿Cómo Sí. ve ella, cómo ha visto ella que justamente algo que pues quizás sin querer te heredó, que es esta habilidad para el arte, esté teniendo este impacto allá? Y también como parte de esta pregunta, ¿cómo sigue siendo, cómo ha sido en este tiempo tu relación con México? Con México, hablando de familia, hablando de tu clima, del arte, de las raíces. ¿Cómo ha sido esta relación en este tiempo que estás allá? Bueno, primero la de mi mamá. Bueno, a mi mamá le encanta. Mi mamá es Tu fan número 1. Es mi fan, sí, no lo quería decir, pero voy a sonar arrogante. Pero es mi fan. No, y mi mamá siempre me ayuda en todo y es mi cómplice. Y cuando, por ejemplo, los palos para romper la piñata los traigo de México, tengo un señor que me los produce y él me los decora y lo hace todo tan bonito y un trabajo tan bueno, de verdad, en Cancún. El señor,
Miguel se llama, y mi mamá, por ejemplo, me ayuda a organizar todo eso, los envíos, hablar con ellos, sí. Y bueno, mi relación con México. Bueno, yo amo a México, la verdad. México siempre va a ser mi hogar. ¿Vas para allá seguido? Aproximadamente cada año, sí, me doy mi vuelta a México. A veces han pasado hasta 2 años. Sobre todo en el periodo cuando estaba yo estudiando era muy difícil porque el periodo de vacaciones era corto y luego en enero tenía yo los 20,000 exámenes y pues tienes que estudiar y le tenía yo que echar muchas ganas porque aquí la gente es horriblemente competitiva en la escuela y no puedo ser flojo. O sea, yo en México era alumna promedio, la verdad lo tengo que decir. Pero aquí tuve que aplicarme porque me daba vergüenza. O sea, que fueran a decir, ay, la mexicana floja o algo así, ¿no? Y acabaste haciendo la mejor tesis. Ya es. No pongan un mexicano a competir porque... No, los maestros preguntan algo y todos alzan la mano y hasta se pelean por responder. Ay, no, para mí al inicio fue un shock horrible. O sea, fue un shock de verdad ver cómo la gente era tan así. Pero bueno, volviendo al tema de México, pues sí, como dice Luis Miguel, tengo a México en la piel. Sí, México, pues sí, es mi país, es mi casa. Estoy muy conectada con toda mi familia en México, porque no quiero que se pierda eso. Aunque yo esté lejos, no quiero que me olviden. No quiero que terminemos esta plática sin que platiquemos por lo menos un poquito de Braunfels, porque debo de confesar que cuando te dije, ay, ¿en qué parte de Alemania estás? Y me contestaste eso, volteé a ver a Adrián con cara de, no tengo la más remota idea. Braunfels, de hecho, hay una parte en la plaza del pueblo que si te paras ahí estás en medio de Alemania. Justo en medio, estoy en medio de Alemania, en medio, en el... Ahí merengues, sí, ahí estoy, sí. Pertenece al estado, se llama Hessen, y para que se ubiquen, vivo muy cerquita, está a 1 hora de Frankfurt am Main. Okay. Frankfurt es la metrópoli donde están todos los bancos de todo el mundo, ¿no? Sí, y todo el asunto financiero y eso, sí. ¿Y cómo es ahí la tradición? ¿Qué comen? ¿Cómo se visten? ¿Qué bailan? ¿Qué toman? Ajá. ¿Hay tortillas? Es muy importante. ¿Hay tortillas? No hay tortillas. ¡Oh, por Dios! Bueno, Braunfels es un pueblito chiquito, pero encantador. Hay un castillo aquí súper bonito. Siento que viven muchas familias, ya con niños. Es un lugar muy bonito como para ya vivir en familia. Nosotros llegamos aquí a vivir de casualidad, porque a mi esposo le dieron su primer trabajo aquí cerca y aquí fue donde encontramos departamento así. Todo ese centro viejito es encantador con las casitas esas típicas alemanas y el montón de flores y en medio hay una heladería italiana, de esos que hacen sus propios helados y te hacen esos helados que hasta pena da comerse de lo bonito que están y arriba hay un club de motociclistas y ahí llegan los motociclistas cuando andan en sus tours y se paran y toman sus cervezas, tienen sus tarros gigantes, de esos típicos alemanes. O sea, no hay una imagen más alemana que esa. Cuando los ves ahí a todos con su cerveza. La verdad es que me gustó mucho. Y bueno, tener al castillo de vecino debe tener así como una energía padrísima para toda la ciudad o pueblo, como se llama. Sí, la verdad, yo vivo... De la ventana se ve el castillo, de la ventana de atrás. Vivo en la entrada del parque para entrar hacia como la muralla, porque era como es un castillo de esos como amurallados, ¿no? Está el castillo y alrededor vivía toda la gente que pertenecía al castillo. Uh-huh. O sea, los que le trabajaban al del castillo, los doctores, abogados, yo qué sé, todos esos. Y aquí atrás hay un parque y entonces vivo a la entrada del parque, entonces es súper bonito porque aquí en verano hay festivales de vino, hay festivales medievales y yo camino aquí 3 minutos y ya llegué. Entonces, ¿no conocen el estrés ahí en esa ciudad, no? Eso me da la impresión. No, aquí nada, aquí la vida va
lento, así. Al inicio me aburría yo y me fastidiaba y yo O sea, no conocen el estrés, pero te conocen a ti, tú llevaste el estrés a ese lugar. Casi. Así de, no, pues ahí no hay estrés, pero aquí vive una mexicana que se la pasa chambeando Está todo el bien día. acelerada ella. Ay, no, si vieras, luego se estresan de cosas que digo yo, no, estos no saben qué es. ¿Qué es el estrés? Es el estrés. No saben qué es trabajar, le digo a veces a mi esposo de broma, ¿no? Ujú. Porque pues aquí la gente tiene sus horarios muy, muy marcados, así de que entran a las 7, a las 4 están saliendo en puntito, ¿no? Cumpliendo sus 8 horas. La gente, vámonos, o sea, hay mucha vida, ¿no? Calidad de vida. Oye, son 6,000 personas, según me decías, ahí, me dijiste, creo que solo somos 4 mexicanos. Me quedé así con los ojos de plato. ¿En serio? ¿4 mexicanos? Sí, y es porque una, pues es mi amiga, es Leti, y sus 2 hijos, o sea, 3 y yo 4. ¿Cómo es el tema de la comida? Digo, no encuentras tortillas, pero les cocinas algo así de, miren, esto es algo de mi pueblo. Sí, de repente sí, por ejemplo, cuando cumple años Nils lo primero que me dice es, yo quiero una taquiza. El año pasado me dijo, yo quiero cochinita pibil. Y bueno, cochinita pibil. Y el antepasado hicimos creo que pastor. Y para nuestra boda vino mi mamá e hicimos tamales. ¿Qué haces con los ingredientes? Fíjate que aquí hay de todo. Hay muchos nuevos emprendedores. Al inicio sí era un poco más difícil conseguir las cosas, pero había muchas, como tienditas asiáticas, y yo no sé de dónde pero los asiáticos siempre tienen. Hacen todo. Se las ingenian de todo, eso está cañón. Son mágicos, ¿no? Llegas y pum, mole, ¿no? Y tú, oh. ¿Cómo está eso de la migración? O sea, ¿qué porcentaje hay de gente que veas de otros países, de otras culturas? Bueno, aquí donde yo vivo, la verdad es que hay muy pocos extranjeros, muy, muy poquitos. A veces, sorry, pero lo digo, me siento así como un frijol entre el arroz. Aunque bueno, también tengo muchos amigos buenos mexicanos que he conocido aquí no sé por qué amigo de otro amigo o por las piñatas he conocido también muchísima gente. Me pasa que he ido a fiesta y digo, sí, ¿tú qué haces? Yo tengo una tienda en línea de piñatas. ¡Ay, tú eres la Valentina! Me dicen. Y yo, sí, yo soy. O sea, mucha gente me ubica. Todo el mundo piensa que me llamo Valentina, pero no, me llamo Valeria. Le puse Valentina porque mi mamá me quería poner Valentina cuando era niña. Cuando nací más bien, pero pues creo que cuando yo nací era como un nombre demasiado moderno. Y mi mamá me cuenta que mi papá le dijo, ay, no, suena ridículo. Algo más normal y ya, Valeria. Le diste gusto con el nombre de las piñatas. Ajá. Sí, ya le di gusto a mi mamá. Sí, con el nombre de las piñatas. Oye, pues mira, ya sabemos que Alemania te dio el esposo, obviamente. Y que te dio esta posibilidad. ¿Qué más te ha dejado Alemania? Y bueno, la puntualidad que nos decías al principio, ¿no? Además de la puntualidad y tu esposo, ¿qué es lo que más te has quedado de Alemania? Pues creo que es un país donde hay muchas oportunidades, pero para el que quiere. O sea, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque aquí la gente está muy bien preparada. Entonces tiende a ser difícil encontrarse un lugar dentro de en una empresa. Las búsquedas de trabajo suelen ser cansadas, todo eso, pero cuando lo encuentras, muchas veces es increíble. Yo a veces yo envidio a mi esposo y le digo, voy a renunciar a mi propio negocio. Porque, por ejemplo, tiene 30 días de vacaciones al año. Trabaja de lunes a jueves hasta las 4 de la tarde. Los viernes la empresa solo abre hasta las 12 del día. Wow. Los sábados y domingos no abren. O sea, me encanta eso de que la gente tiene mucho tiempo libre, mucho tiempo para vivir pues sí, para disfrutar la vida. Y eso es algo que me da mucha tristeza en México, que siento que no hay, que la gente tiene que trabajar mucho, tú tienes que esforzarte.
Pues mucho, sí, la verdad es que sí. Yo a veces aquí lo bromeo y le digo a mi esposo, es que tú ni trabajas, le digo ya. Bueno, él está también en un área donde él es como especialista en vidrio. Trabaja en una empresa donde hace máquinas para elaborar aparatos de laboratorio, botellas de vidrio y todo eso, y él hace pruebas, es como, está ahí en el área de investigación y él se la pasa todo el día jugando con vidrio prácticamente. Entonces, sí, yo creo que eso es algo muy bonito de Alemania, que me gusta mucho, esa parte. O algo que me fascinó cuando llegué yo aquí fue ver a los señores mayores en bicicleta. Wow. Que se van de viaje, que si están haciendo senderismo. O sea, aquí la gente, yo siento que por ejemplo, hasta hace poco era mucho en México de que la gente ya a los 60 se sentía viejita y de, ya no puedo nada, ya no hago nada, ¿no? Y aquí la gente es increíblemente activa, o sea, hacen tanto, así hasta yo al inicio me sorprendía, ya ahorita lo veo normal, pero sí fue algo que me dio bastante. Y dije yo, qué padre esta gente, cómo disfrutan su vejez hacia el máximo y no es que no se dejan morir. Oye, y finalmente, ¿tú qué le has dejado a Alemania? Además de piñatas, por supuesto. Oh. Qué difícil. Pues creo que he demostrado a mucha gente a quitarse esas etiquetas del mexicano aconchado al nopal, tomando cerveza todo el día, ¿no? O sea, esos clichés o por ejemplo, fuimos a una reunión y una persona nos dijo, ay, sí, entonces es que él te salvó. Y yo dije, no, o sea, es que a mí nadie me salvó, o sea, mucha gente tiene en su mente ese México que te venden de las películas de los vaqueros. Yo cada vez que alguien, o sea, yo soy la primera que les explica, no, es que así no es, ¿no? La cosa no es así. México es un país también bastante moderno, ¿no? Hasta más moderno, a veces que Alemania en algunas cosas, que me encargo siempre pues sí, de contarles de mi cultura, de la comida, de mostrarles que somos personas alegres, que somos trabajadores, que somos emprendedores, Claro. que somos gente que no nos ponemos, o sea, no, para nosotros no hay imposible. Un maestro me regañó a mí una vez porque yo a todos les decía, sí, no hay problema, kein Problem, se dice en alemán. Para todo lo que me pedían, yo siempre decía, sí, no hay problema, sí, no hay problema, sí. Y una vez me agarró el maestro y me dijo, Valeria, deja de decirme que no hay problema. Dime que sí hay problema, por favor. O sea, a todo dices que sí, todo lo haces y todo. Y no puede ser. Y le digo, bueno, pues Que no hay problema. Le digo. O sea, siento que eso ha sido, que por lo menos aquí donde yo vivo y en la escuela y donde la gente que he conocido les he dado eso de que aprendan que, pues que en México somos gente con mucho power, ¿no? Chingona. Exactamente. Te morías de ganas de decirlo. Ay, qué bonita historia, de verdad yo estoy muy emocionada. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. Está padrísimo. O sea, si alguien dice, ¿quién le va a vender piñatas a los alemanes? Aquí está. Ay, al inicio todo el mundo se burlaba de mí, déjame decirte. O sea, también fue dura la crítica, sí, fue bastante dura. Había gente que me decía, ¿y tú para qué estudias? Y al final vas a terminar vendiendo piñatas. Y es que yo les decía que yo no vendo piñatas, yo estoy creando un negocio. O sea, mi meta es algún día todo esto va a ser automático y yo pienso que lo voy a lograr. Y vaya que lo está logrando. Impresionante la historia de Valeria, ¿no? Si nos estás escuchando en alguna parte de Europa, ¿por qué no le pides una piñata? La puedes encontrar en Instagram como @Valentina_pinatas. Y si no estás de aquel lado, pues simplemente métete a ver sus piñatas porque están bien padres. Nos escuchamos la próxima emisión. Chao. We the Mexicans, mexicanos esparcidos por el mundo. Entra a wethemexicans.com.